Ok, así. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Em, bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera sesión de seminario, este invento nuevo. Yo les quiero dar las gracias a Tania y a Juan porque son nuestros primeros invitados. Hola Tania y hola Juan. Hola. A todo el público del seminario. Exacto, exacto. Y gracias a nuestros seguidores. Bueno, pues la idea de seminario son conversaciones expandidas sobre, conversaciones con prácticas expandidas y emergentes en arquitectura. O sea, la idea de seminario fue pues abrir un foro independiente en donde podamos discutir nuevas ideas sobre arquitectura y con nuevas voces. Entonces, yo soy Gabriel Villalobos y yo soy al que se le ocurrió este invento. Y bueno, pues tenemos como primeros invitados a Tania y a Juan, que son los cofundadores de Proyector. Entonces, pues podemos empezar, si nos platican un poco sobre Proyector, como cuál es la intención de este espacio, de este proyecto, de dónde surgió un poquito de lo que han hecho. Pues nada, primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Felices de andar por acá para platicar de cosas divertidas en arquitectura. Pues nada, o sea, sí, nosotros somos los fundadores de Proyector, que es una plataforma curatorial dedicada a la promoción de proyectos de investigación en arquitectura, con sede aquí en la Ciudad de México. Eh, y pues la idea de Proyector surge quizá un poco similar a seminario, o sea, surge con esta idea de promover proyectos de investigación, o sea, de gente joven, investigadores jóvenes que tienen cosas súper interesantes que decir, proyectos muy buenos que han estado trabajando y que normalmente tienden a quedarse en el marco del académico, que es por lo general donde se conciben y pues donde terminan. Entonces, un poco la idea de Proyector es poner esta pequeña plataforma para poder diseminar su trabajo, encontrarle otros formatos, pensar en diferentes formatos en los que se puede presentar, que no solo sean, o sea, un libro, una tesina, que luego es donde van a parar, y darles este espacio o esa plataforma para alcanzar una audiencia más amplia. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. O sea, estamos constantemente buscando este tipo de proyectos, pero también se trata, una vez que estamos trabajando con alguien, de ir trabajando junto con nuestros investigadores para pensar de qué manera, más bien qué manera es la mejor para presentar sus trabajos. Entonces, trabajamos con cada uno de nuestros investigadores como unos 6 meses previos a, a presentar su proyecto y lo para pensar de qué manera, más bien qué manera es la mejor. Los proyectos por lo general salen a través de 3 de nuestras áreas. Tenemos una exposición, una publicación y además le organiza un programa público en el que invitamos investigadores, no solo locales, sino también internacionales, a seguir la discusión, a seguir el diálogo que se propone en la exposición. Entonces, pues eso es un poco ahora sí, en resumen, lo que estamos haciendo en Proyector. Para los que no nos conocen, estamos ubicados en el norte de la ciudad, en la colonia industrial, y pues bueno,
y en una antigua casa de los 30 es donde que remodelamos, es donde tenemos nuestro espacio, donde presentamos los proyectos y pues nada, pues de ahí es de donde viene, de donde surge Proyector, ¿no? Hay varias cosas que son interesantes de Proyector y una es justo que la ubicación es algo que ustedes activamente han entrado en diálogo, ¿no? Con la colonia industrial. No sé si nos podrían platicar un poquito más de eso, sobre todo en un ciclo en particular que hicieron un proyecto sobre la arquitectura de la zona y esto, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que el primer reto que nos enfrentamos, o al que nos enfrentamos en Proyector, como tú muy bien dices, es la localización. Digo, además del lugar, porque como bien decía Tania, es una casa de los 30. La colonia industrial se fundó en 1926, es una de las colonias pues, más antiguas, digamos, de la modernidad mexicana. Y extrañamente, a pesar de que en algún momento la franja norte, digamos, de la ciudad fue esta promesa o esta frontera prometida por el urbanismo moderno, pues de alguna manera como que esas colonias quedaron un poquito aisladas, sobre todo cuando quitaron el tranvía, cuando pusieron paso trams, de alguna manera quedó como medio encapsulada. Entonces, la relación que establecimos con la industrial fue un poco, digamos, incidental, porque cuando llegamos no sabíamos exactamente qué esperar, pero para los que han ido o los que no han ido, lo que les podemos decir es que es una colonia como que se quedó atrapada en el tiempo. Básicamente la gente que está ahí es la misma gente que ha vivido durante casi toda su vida, son gente de segunda, tercera generación. Hay muy poca movilidad porque el suelo es muy caro por la zona y porque pues, la gente, supongo, se va heredando las casas que son de 2 niveles. Entonces, este contexto, digamos, como muy familiar, que tiene como un sabor como de viejo México, porque literal ves a la gente yendo los domingos a la iglesia, se van por el helado en la esquina, las familias, pues de repente llegan estos cuates de Proyector con su proyecto, de ¿cómo se llama? Alternativo de exhibición, De y al principio curaduría pues de la como que la gente no sabía arquitectura. qué pasaba. Exacto, exacto. Y esos güeritos que llegan ahí, ¿qué onda? O qué está pasando, ¿no? Y la verdad es que nos pasó en la primera exhibición que pues efectivamente la gente que llegaba por un interés genuino porque pues otra cosa que distingue a Proyector de algunas otras plataformas es que nos dedicamos a exponer investigación. Y tú sabes que pues es un público pues complicado ya dentro de la exposición de la cultura. Entonces, lo que decidimos hacer fue asociarnos primero con Fundación ICA, que nos hizo, bueno, que nosotros sabíamos que tenía como un archivo muy, muy importante de fotografías de la época. Ellos tienen el archivo de Aerofoto. Y Tania, que es la curadora en jefe de Proyector, decía, oye, ¿por qué no hacemos una exhibición que de alguna manera conecte a la colonia, pero que al mismo tiempo explique qué hacemos y cómo podríamos vincular nuestra actividad con esto, ¿no? Y entonces al final lo que terminamos haciendo fue una exposición que se llamó Industriales, que en realidad de lo que habla es de la expansión hacia el norte de la ciudad, de estas colonias muy puntuales, desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria, que era algo que en realidad había muy poco escrito en la literatura local, es decir, todo el mundo habla desde la historia, la arquitectura, el urbanismo, muchas cosas, pero poco se habla del papel que jugó la especulación en ese momento, en un breve instante entre 1920 y 30, que es donde se ubica la fundación de nuestra colonia, y que además tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente en la ciudad. Dicho eso, lo que terminamos haciendo fue esa exhibición que ha sido de las más exitosas que hemos tenido, la verdad, porque cumplió el objetivo de efectivamente vincular no solamente a la gente de la colonia, sino a otras colonias o a otros actores que estaban dentro de ese umbral de influencia, ¿no? Una de las cosas que nos ayudó muchísimo, o en lo que nos ayudó muchísimo esa exhibición, fue en
primero contactar a un grupo de cronistas que no sabíamos que existía, pero aparentemente hay una liga de cronistas por colonia en el DF que nos enteramos Wow. gracias a esa exhibición. También gente que está haciendo muchísimo activismo. Entonces, bueno, fue algo muy bonito porque terminamos, digamos que, viendo a estas familias que las veíamos en la calle, yendo a la iglesia, al mercado, a la heladería, atreviéndose a entrar a este espacio que pues es un espacio, pues como cualquier galería, ya sabes, blanco, ascético, medio alter, en un contexto bastante, ¿no? Como pues no quiero decir vintage, pero en un ambiente como retro, que es toda la colonia, y la gente se empezó a animar, y entonces ya tenemos gente de la colonia que llega, ya son nuestros regulares, llegan a las pláticas, llegan a las exhibiciones, y en ese sentido, pues creo que fue un éxito y ha ido creciendo. No te voy a decir que muchísima gente, pero la gente que se da cuenta que suceden cosas ahí, pues definitivamente llega, se incorpora y muchos de ellos incluso nos han propuesto hacer cosas, ¿no? A nivel de programa público. Sí, creo que la otra cosa que también es interesante y es algo que nos gusta mucho de donde estamos ubicados es que el norte de la ciudad es como esta frontera medio, o sea, no dicha en cuanto a cultura en la Ciudad de México. O sea, como todo se encuentra súper centralizado en un par de colonias. Claro. Y a pesar de que, o sea, la Gustavo Madero, que es donde estamos ubicados, es la segunda alcaldía más poblada de la Ciudad de México, no tiene muchos espacios culturales, o casi ninguno. Entonces, pues, o sea, como pensábamos que es algo importante también, ¿no? Promover esta descentralización de la cultura en México, o sea, bueno, en México también, porque solo es la Ciudad de México, pero incluso dentro de la Ciudad de México, o sea, como un poco hacia la periferia, ¿no? O sea, que ni siquiera está tan lejos, pero es importante como ir rompiendo esas como límites, como autoimpuestos, ¿no? Y creo que eso ha sido muy interesante y muy bonito de ver en los 2 años que tenemos, año y cachito que llevamos. 2 más pandemia. Sí, porque el tiempo de pandemia no cuenta. Exacto, es un tiempo muerto. Vamos a restar. Pero pues sí, o sea, eso es como un poquito poner ahí un granito para hacer evidente que también hay cosas sucediendo en esas partes de la ciudad y que pues, vale la pena explorarlas, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que también es interesante es que, a pesar de todo lo que nos acaban de platicar, que tiene que ver con la idea de un espacio concreto, ¿no? O sea, de un espacio físico en una ubicación muy específica y con condicionantes bastante particulares. Al mismo tiempo, ustedes también han dicho que ustedes lo que exponen es investigación sobre arquitectura, ¿no? Y creo que eso se refleja en el hecho de que ustedes no hablan tanto de exposiciones, sino de ciclos. Y creo que eso también es como un mecanismo interesante que me gustaría que nos platicaran un poquito más. O sea, ¿por qué ciclos? ¿Por qué no exposiciones? Tiene que ver también con algo que han mencionado sobre los formatos, ¿no? Sobre como la posibilidad de explorar diversos formatos de presentación de las ideas, de los conocimientos, de la información que los colaboradores con los que ustedes han trabajado desarrollan. Entonces, no necesariamente es una exposición, ¿no? Sino que se puede aterrizar en diferentes, vamos a decir, formatos. Y entonces eso implica que la idea de la exposición a lo mejor puede quedar un poco limitada o a lo mejor hay que complementarla, ¿no? Incluso la misma idea de curaduría podríamos entenderla como de una manera un poco más expandida también, no sé. Sí, totalmente. O sea, la idea de los ciclos vino de que justo, o sea, habíamos pensado, o sea, obviamente tenemos un espacio físico, ¿no? Y tiene, como dice Juan, ¿no? Es una galería. Y que en algunos aspectos quizás es un poco diferente a otros, pero vendemos como galería pared blanca, ¿no? Pero, o sea, la idea de que fueran ciclos era porque justo el proyector fue concebido como una plataforma, o sea, y lo que eso significa es algo que les permita como
proyectar a partir de ahí, vaya, de ahí el nombre también, ¿no? Y que cada ciclo que comenzamos se trata sobre el proyecto y sobre el investigador. Entonces, no es tanto sobre una exposición, sino sobre su investigación. Entonces, nosotros decimos que hacemos mucho trabajo como de psicólogo, porque es sentarnos con ellos por un buen número de meses para entender no solo sus proyectos, sino a ellos, o sea, de dónde, cómo concibieron sus proyectos, cómo es como ellos se los imaginan, o cómo imaginan que se conviertan en otra cosa, y nosotros ir como navegando con ellos lo que ya tienen, lo que puede ser y cómo se puede presentar. Entonces, como dices, no necesariamente tiene que ser una exposición, o una exposición también se puede entender como muchas cosas, y entonces nuestro proceso, la investigación y la curaduría van muy de la mano, o sea, son como una misma herramienta, si lo quieres decir, ¿no? Que es como esta herramienta de traducción en el que la investigación se convierte como accesible a todo mundo, ¿no? Entonces, entre sí, los formatos, o sea, ¿cómo se llama? Las herramientas que utilizamos en cada una son muy diferentes y o sea, como todo lo demás que también se despliega en cada uno de estos ciclos, también cambia mucho. O sea, cada publicación es muy diferente, son muy diferentes entre sí. Sus programas públicos también son muy diferentes. Algunos han sido ciclos de pláticas, en otros han sido conversaciones, en otros han sido proyecciones, performance. Cada uno va cambiando, talleres, cada uno va cambiando y como que proyector como aparato de difusión se va transformando dependiendo del proyecto con cada ciclo. Entonces, por eso decidimos hacerlo en ciclos, o sea, como nosotros nos vamos cambiando y nos vamos, ahora sí, como adaptando a cada uno, desde su identidad gráfica hasta el montaje per se, el diseño del museográfico, todo se hace específico para cada proyecto, para lo que nosotros pensamos que es lo que le permite como exponerse de la mejor manera, ¿no? Entonces, y eso va de la mano con que sea de investigación y no otro tipo de material lo que nosotros mostramos, ¿no? Y creo que eso, digo, no sé, platíquenme hasta qué punto esa flexibilidad o digamos esa apertura a la manera en la que diferentes formatos pueden aterrizar un proceso de investigación. Bajo las circunstancias actuales con la pandemia, yo supongo que a lo mejor les ha permitido un poco mantener el trabajo, a pesar de que no necesariamente se puede hacer una exposición en el sentido como tradicional, o no. Pues irónicamente, o sea, ahorita justo nos ha planteado también otras maneras y nos ha permitido también a nosotros como hacer esta retrospectiva de nuestro trabajo todo este tiempo para como organizarlo, pensar en cómo lo percibe así como nuestra audiencia, pero irónicamente hemos tenido ahorita el chance de ir probando algunas de estas teorías a través de otras plataformas. Ajá, ahorita, o sea, justo el reto de lo digital, ahorita con la pandemia y que yo creo que es un reto para todos los espacios expositivos, que si bien era algo que a veces se llegaba a incorporar de alguna u otra manera, casi, o sea, bueno, no se habla en términos, o sea, como personal, pero que no es algo que se hiciera pues, normalmente, ¿no? O sea, cómo concebir, qué significa pensar en una exposición, en nuestro caso además de arquitectura, en el espacio digital, ¿no? Y que es algo que estamos ahorita probando vía el Abierto Mexicano de Diseño, que tuvimos la oportunidad de llevar la curaduría del pabellón de arquitectura otra vez este año y que justo las circunstancias nos hicieron pensar en cómo lo podemos replantear y qué significa esto para los formatos, los contenidos, cómo se presentan y eso es algo que pues apenas estamos en eso. comenzando a explorar, ¿no? Vaya, ahorita ha habido tantísimas exposiciones que se han hecho digitales y se han visto desde
recorridos digitales 3D en las salas, hasta PDFs que te envían y los puedes hojear, o sea, como, entonces, pero sin lugar a dudas, el espacio digital también te permite ser interactivo de otra manera con audiencias diferentes a las que lo harías en tu espacio físico. Incluso darle un digamos, tratamiento diferente al material con el que trabajas, ¿no? O sea, porque digamos, si estamos hablando de que el material de trabajo es investigación, al final del día los recursos digitales a lo mejor hasta más idóneos podrían resultar para ese tipo de, como de difusión de ideas, ¿no? O de discusión, como decías tú, como más interactiva o más plural de ideas que una muestra física, ¿no? En un espacio, no lo sé. sí, lo que tú dices en realidad le da al clavo con lo que nosotros estábamos tratando de entender respecto a esta condición y cómo presentar proyectos de arquitectura o cosas que refieran a la disciplina en ese contexto. Y como tú dices, todo tiene que ver con el formato, porque pues históricamente ya exponer arquitectura plantea un reto, ¿no? O sea, ya es una cosa medio compleja de explicar, como para que después, y vaya, en la historia de las exhibiciones, que igual después ya platicamos más a fondo, pues siempre hemos tenido esta suerte como de conflicto entre cómo la exhibes y si la exhibes, la vas a exhibir en un formato, digamos, conservador o clásico, o te vas a ir a estas exhibiciones como medio avant-garde después de los 60, 70, que ya empezaron a incorporar tecnología. Y luego, pues para quienes hemos trabajado en exhibiciones, sabemos que es una pesadilla trabajar con tecnología o con máquinas en una sala, porque siempre fallan. O sea, vaya, necesitas tener a un técnico 24 horas ahí para que eso te funcione bien. Y luego a esto agrégale que ahora no tienes el problema presencial, sino tienes un asunto de distanciamiento, que dependes de las plataformas, que dependes de muchas otras cosas que hacen que efectivamente el reto de hacer exhibiciones de arquitectura en un contexto de pandemia le agregue como cierta dificultad. Pero como dice Tania, también nos ha permitido abrir o explorar otras opciones u otros espacios que no habíamos tenido el chance de hacerlo, un poco por necesidad, la verdad. Y lo que te puedo decir, digo, en síntesis, es que lo que pierdes en nitidez, quizá, o en claridad, lo ganas en alcance. Y eso es una cosa que también, o creo que casi cualquier lugar de exhibición física tiene, a menos de que seas uno de estos lugares de peregrinaje, tipo el Guggenheim o el MoMA, yo qué sé, pues siempre tienes poca gente, o sea, tu audiencia es poquita, pero digamos que dura, y ahorita en estas condiciones, pues tienes de repente charlas que pues las ven 6 millones de personas, quién sabe de dónde, o de repente hay gente de Albania o de otros lugares que están interesados en lo que estás haciendo aquí. Entonces, pues son unas por otras, supongo, y tiene que ver también pues, con esa globalidad, con esa naturaleza, digamos, de la red, ¿no? Sí, que como dices, quizá, o sea, y esto supongo que pues, estará por verse, ya lo estaremos después platicando cuando nos dejen salir otra vez y ver qué funcionó y qué no, Ajá, pero, recuento de los años. ajá, exacto, pero también quizá es algo que de alguna manera, o sea, como que le es normal a la época en la que vivimos ahorita, ¿no? O sea, la producción arquitectónica per se también es altamente digital ahorita, desde el diseño y edificación hasta, o sea, como representación, o sea, como Son otro tipo de formatos construcción. nativos, ¿no? Ajá, exacto, donde sus formatos nativos ya también son en la computadora. Entonces, supongo que también encontrar esas relaciones en las que ya no tratamos de traernos lo de la computadora aquí enfrente, sino también o sea, experimentarlo como fue concebido, pues también permitirá traerá otras cosas que también supongo que serán buenas, ¿no? Pero pues apenas yo creo que estamos aprendiendo de todo eso, ¿no? O sea, yo creo que todas las instituciones que ahorita están presentando sus muestras, es como un gran volado a ver
qué funciona, qué no, y pues ir aprendiendo otra vez, ¿no? Todos. Claro. Se me ocurre también que ahora que mencionaron lo del pabellón de arquitectura del Abierto Mexicano de Diseño, no sé hasta qué punto cuando trabaja, o digamos como la experiencia que han tenido con el abierto, ha sido una experiencia de exponer arquitectura en un sentido como más, ni siquiera sé si decir tradicional, pero el material de exposición sea arquitectura, a comparación de los proyectos que ustedes han hecho en donde lo que se expone más bien tiene que ver con ideas o tiene que ver con investigación o tiene que ver con estrategias o metodologías. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué entra dentro de lo que muestra el proyector? O sea, que al final del día, ¿qué es arquitectura para ustedes, digamos? ¿No? O sea, es la pregunta. La gran pregunta. La gran pregunta. Híjole, honestamente, o sea, voy a dar un poco la vuelta larga, supongo, pero, ajá, exacto. Pero yo explicaría arquitectura a través de cómo nos aproximamos a ella en las exposiciones. O sea, justo cuando estás, o sea, cuando estás pensando en cómo representar algo en el espacio expositivo, algo que no puede estar ahí como de facto, entonces comienzas a pensar qué es lo que la representaría de la mejor manera. Y eso te hace pensar en cuáles son como los atributos que definen a ese objeto que tú quieres poner en tu espacio, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros lo hemos hecho es no necesariamente el objeto per se, sino como todo lo que el objeto te permite contar, o sea, como todas las otras características que lo hacen ser como es y que a partir de eso puedes entender cómo es el objeto o cómo llegó a ser así. Y un poco o sea, para explicar un poco a qué me refiero con esto es, voy a agarrar de ejemplo nuestra primera exposición, que justo, o sea, que se intitulaba Sobre la línea, la frontera vertical distribuida, y, y un poco o sea, y el reto de esa exposición era que no solo estábamos presentando objetos, o sea, objetos arquitectónicos, varios de ellos, pero, o sea, en un contexto además como territorial mucho más amplio, o sea, había muchas condiciones que teníamos que abordar para podérselas presentar al público, ¿no? Y que además queríamos hacerlo a través de la arquitectura. Ese era el gran reto de esa exposición. O sea, porque si bien se ha hablado mucho sobre migración, no se ha hablado tanto de migración con respecto a arquitectura o al espacio construido. Entonces, o sea, queríamos que los edificios que se presentaban en la muestra, que no eran edificios ni de cerca diseñados por algún arquitecto famoso o casi poco diseñados, o al menos así lo aparentan, en realidad tienen muchas capas que los configuran o que hacen que funcionen y que operen como lo hacen. Entonces, lo que contamos fueron las historias de sus usuarios, las historias de las condiciones políticas, económicas, migratorias, geográficas que hicieron que esos edificios aparecieran en donde estaban. Entonces, cuando comienzas a contar todo lo demás, al final la forma del edificio como medio se revela de facto. O sea, es entendible por qué son de esa manera, por qué no son de otra manera, por qué se encuentran en donde están. Y un poco ese es, o sea, como la manera en la que nosotros pensamos arquitectura cuando la pensamos en el contexto de nuestras exposiciones. O sea, ¿qué es qué otras cosas suceden alrededor de la arquitectura para poderla entender entonces después, ¿no? Claro, ¿cuáles son los factores que a lo mejor no sentido, están tan visibles, digamos, y que por medio de la investigación se pueden poner de manifiesto, ¿no? O pueden entrar en un diálogo más explícito. Exacto. Con el objeto. Y entonces, pues no se trata del objeto arquitectónico per se, se trata de literal todo lo demás que lo hace existir de alguna manera, ¿no? Sí, en realidad es una respuesta, porque no creo que haya una sola, pero al menos es un poco como bueno,
lo entendemos desde proyector, ¿no? Bueno, o tal vez solo soy yo, pero... Sí, no, bueno, la posición institucional es esa. Pero, sí, mira, la pregunta de qué es arquitectura se la han preguntado creo que a casi todos los arquitectos de todas las épocas y todos han dado respuestas diferentes. Y yo creo que, pues, por ahí va. Es decir, la arquitectura tiene esta posibilidad de decirte que es muchas cosas porque en realidad es muchas cosas. Y eso es algo que no hemos terminado de entender como arquitectos o practicantes y como depositarios de un linaje que además va hasta pues donde te alcance a contar, ¿no? Es decir, la arquitectura, pues como práctica es milenaria, pero como disciplina podríamos decir que es una práctica que se institucionalizó en el medioevo y de ahí para acá. Y como la entendemos académicamente o en la práctica, esta idea de este hombre renacentista que como te podía hacer mapas del cielo, te podía esculpir la piedad o te podía, ¿cómo se llama?, construir una plaza o pintar un fresco o edificar San Pedro, pues el arquitecto en realidad siempre ha sido este hombre, polymath en inglés, ¿no? Este practicante de muchas cosas o que le interesan muchas cosas. Y creo que eso es parte del perfil que necesitas para practicar arquitectura y al mismo tiempo es el origen de todas sus tribulaciones, de todos los problemas que enfrenta actualmente en este mundo hiper especializado, ¿no? En el que estamos, en el que pues, los médicos son especialistas en la uña del dedo meñique y hay abogados que se especializan en derecho internacional con la UE, o sea, es decir, todas las disciplinas han tendido a subespecializarse, pero la arquitectura no. Y eso ha hecho que sigamos a nivel no solo académico de enseñanza, sino de práctica, en estos mismos esquemas medievales de maestro-aprendiz, de mi conocimiento vale y entonces es un poco secular y reclusivo, ¿no? Y a menos de que aceptes estar como en este grupo, yo te lo voy a compartir. Y entonces, pues bueno, al final, ese es uno de los problemas que creo que podrían ayudarnos a explicar por qué la arquitectura es tan complicada o compleja y por qué es tan difícil definirla. Y la otra cosa creo que es un asunto de escala, porque finalmente la arquitectura, digo, es parte de mi propia investigación, pero la arquitectura tiene estos tres linajes, digamos, por ponerlo y por explicarlo muy llanamente, que es la parte técnica y que es su linaje artístico, es decir, quién la produce y cómo, las reglas y la tecnología, ¿no? Y en la tensión de esas dos cosas surge casi todo lo demás, en el siglo XX la crítica y la teoría y todo esto. ¿Qué quiero decirte con ello? Que la arquitectura, si lo ves desde el punto de vista de las artes, es el arte que toca casi todo. O sea, es decir, no tiene un espacio creado en donde ella se autoexplique, como lo es el cine, ¿no? O sea, el cine en su formato o sea, el director es Dios y los demás, pues van, bueno, las aspiraciones del arquitecto son las mismas, pero pues a un nivel cósmico, sin sonar pretencioso. O sea, porque la arquitectura toca en lo planetario, en lo territorial, en lo ambiental, en lo social, en lo antropológico, en lo doméstico, vaya, casi cualquier cosa o disciplina o subdisciplina, de alguna manera tiene que ver con lo espacial, y lo espacial es esencialmente lo que la arquitectura es, ¿no? Y es por eso que surgen prácticas como las nuestras, o sea, como proyector en este caso, porque explora el detrito de todo eso, es decir, todo lo que se cae y las cosas que no se pueden explicar y que son difíciles de entender y que pues para algunas personas serán interesantes, para otras será, pues, ¿qué es eso? Pero nos parece que es una herramienta indispensable para que nuestra disciplina avance, porque eso es otro problema que ha tenido la disciplina arquitectónica, que es naturalmente anacrónica, es naturalmente conservadora. Yo cuando platico de esto me gusta hacer la analogía entre una vieja institución, ¿no? Y esto pasa,
digo, salvando las distancias y sin entrar en detalles, lo que pasa con la iglesia, por decir algo, ¿no? Es una institución que lleva 2000 años y entonces está en esta encrucijada de, oye, pues voy a seguir haciendo lo que llevo haciendo 2000 años, que me ha salido bien, o cambio algo porque ya estoy empezando a sentir el crujido del edificio, ¿no? Que se me viene encima. Yo creo que la arquitectura está por ahí, es decir, es una disciplina que lleva mucho tiempo haciéndolo igual y que necesita de alguna manera pues sacudirse. Y esa es la intención, bueno, al menos desde nuestra parte, haciendo este tipo de intervenciones investigativas, ¿no? Vaya, yo creo que, o sea, ni de cerca somos los únicos, pero el hecho de que ya venga sucediendo esto desde hace bastante, bueno, poco tiempo en relación a como la historia de la arquitectura, pero bastante tiempo en nuestra historia, o sea, como contemporánea, es justo esta aparición de un buen de prácticas que son diferentes, que piensan la arquitectura desde otra manera, desde otras escalas, desde otros objetos, desde otros formatos. Y entonces es solo lógico que comiencen a aparecer programas, que comiencen a aparecer espacios, que comiencen a aparecer así como medios para presentarlos y para promoverlos, ¿no? Sí, ahorita voy a retomar una pregunta que nos acaban de hacer en Facebook. Cuando hablábamos de los formatos nativos y ustedes estaban diciendo que ahora la producción con herramientas digitales se ha convertido en parte, digamos, natural de la producción arquitectónica. Y creo que ahorita lo podemos como retomar en este sentido, ¿no? O sea, como en esta idea de una práctica que ha sido muy lenta a lo mejor en transformarse, pero que está al mismo tiempo como muy consciente de las condicionantes actuales que la están presionando por diferentes lugares, ¿no? Bueno, no sé si podemos responder esta pregunta de a qué se refieren los formatos nativos, y a lo mejor de ahí como nos seguimos un poco a lo que estábamos hablando. Híjole, o sea, un poco a lo que referíamos en ese momento, y que es algo también difícil de definir desde mi punto de vista, porque hay muchas maneras desde donde pensarlo. O sea, en el momento en el que se concibe ahora sí, el proyecto arquitectónico, o cómo se representa, o cómo se visualiza y cómo se edifica, ¿no? Entonces, pero perdón, quizá la parte más técnica de formato nativo refiere a que, o sea, cada sistema tiene un formato, o sea, un output, no en términos como de teoría digital. Y el formato nativo significa que es un formato que le es natural a ese sistema. Y en el caso de los sistemas digitales, pues los formatos nativos son aquellos que requieren de un procesamiento, es decir, de almacenamiento de datos, de cierto lenguaje, y es la base de, por ejemplo, toda la teoría de diseño digital, que ya lo exploraba Greg Lynn en la exhibición esta del CCA, en Archaeology of the Digital, de cómo, por ejemplo, el formato nativo de la arquitectura, que era el dibujo, después de los 80s cambia hacia el CAD, ¿no? O sea, el formato digital, y eso, a su vez, cambió el formato de salida del diseño. Los diseños cambiaron porque los arquitectos empezamos a diseñar en computadora, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis técnico para contestar directamente lo de formato nativo. Ajá. No, o sea, eso era justo lo que iba. Además, en que si bien antes, o sea, se dibujaba o sea, había esta idea como romántica, bueno, que ahora es romántica, pero en algún momento era como se hacían las cosas. O sea, se concebía una idea, se hacía un croquis, se dibujaba un plano a mano, y ese plano se iba edificando poco a poco. Ahora sí, en otra, más romántico todavía, piedra sobre piedra, y se iba edificando el edificio, ¿no? Y ahora, o sea, como dice Juan, o sea, ahora una idea se puede tener y se dibuja directo en la computadora, se modela en 3D, y ni siquiera tiene que diseñarse para ser edificada, sino la edificación también es diferente. O sea, puede vivir en ambientes digitales, videojuegos, películas. O sea, la arquitectura ya vive en un buen de plataformas, que no solamente son los edificios allá afuera, ¿no?
Entonces, sus formatos nativos, pues son justo eso. O sea, ya dejó de ser, si fue en algún momento su medio de representación primigenia fue el papel o la tinta sobre papel, ahora es el AutoCAD. Y vaya, y hasta el AutoCAD supongo que ya está quedándose atrás con tantísimas, con tantísimos programas que hay ahorita, ¿no? Entonces, ajá, o sea, yo estoy segura que estoy muy atrasada en todos los que ya existen, pero pensando en la vieja escuela del diseño digital, el AutoCAD pues es como representa este cambio en el paradigma de dónde se diseña y cómo se representa, ¿no? Entonces, o sea, de ahí venía lo de su formato nativo. Lo que se me hace interesante es una cosa que dijo Juan ahorita, que es que al mismo tiempo estas nuevas herramientas requieren procesamientos diferentes, ¿no? O sea, que a lo mejor un dibujo arquitectónico hecho a mano, digamos, tiene un tiempo de producción muy determinado, muy claramente determinado, pero la información se manifiesta de una manera muy diferente a la cual lo hace una herramienta digital, ¿no? Y no sé hasta qué punto esta idea de la utilización de herramientas digitales que involucran este tipo de procesos tenga que ver también con esta idea de que la arquitectura ya no la entendemos como objeto, ¿no? Sino que la entendemos como un sistema o de que la entendemos como un suceso. E incluso en esta misma idea de que para ustedes lo que sea interesante de exhibir en arquitectura no sean los objetos, sino más bien la investigación, la información, y de que existan diferentes formatos posibles de manifestarlo. No sé hasta qué punto esté relacionado o tenga que ver, digamos, como con este contexto histórico en el que estamos, en donde entendemos la información de otra manera, en donde entendemos los objetos de otra manera, ¿no? Y en donde la arquitectura se concibe más bien a partir de estas teorías, ¿no? De lo sistémico, de lo complejo, de la información y entonces a lo mejor también ahí es en donde se va guiando el trabajo, en ese sentido, ¿no? ¿Puede ser? Yo creo que sí, totalmente. O sea, las exhibiciones en arquitectura en su corta historia también han cambiado muchísimo. O sea, lo que eran al principio, o sea, desde conjuntos arquitectónicos como el Weisen of Siedlung, que era una colección de edificios que eran una exposición per se, hasta, o sea, pasando por las maquetas, los dibujos, los archivos, las reproducciones 1 a 1, 1 a 2, sus proyecciones, o sea, cómo van evolucionando hasta lo que estamos llegando ahorita, o sea, cómo vamos a exponer arquitectura hoy, que no podemos ni siquiera estar en el espacio expositivo. Habla mucho de de cómo ha ido evolucionando la disciplina y de cómo la entendemos y cómo la representamos, ¿no? Entonces, pues sí, hoy más que nunca, quiere decir que la arquitectura, desde mi punto de vista, tiene que ser mucho más, porque si no, no la podríamos representar de todas estas maneras en las que lo podemos hacer hoy. Y en ese sentido, pues las exposiciones de arquitectura siempre han ido como par en par también con la evolución de la disciplina misma, ¿no? Y es interesante porque cuando hablamos generalmente de exposiciones, digamos, como que el paradigma a lo mejor, el paradigma es la exposición de arte, en donde también obviamente ya desde hace muchas décadas se están explorando otros formatos y los medios de información, pero al final del día, a lo mejor como que el público tiene esta idea de que la exposición de arte es todo sobre el objeto, ¿no? Al final del día. Y yo no sé si la historia de la exposición de arquitectura de la que tú hablas, Tania, no sé si desde el principio se ha encontrado con este problema de que como tal curar una exposición de edificios presenta una dificultad, por lo menos de escala, ¿no? Y entonces nos vemos enfrentados con la alternativa o a lo mejor con el potencial de exhibir más bien los productos del proceso de diseño
o los elementos los elementos que van acompañando ese proceso, el proceso de investigación, ¿no? O sea, y en ese sentido yo creo que también hay como una clara distinción entre la exposición de arquitectura y la exposición de arte, ¿no? En ese sentido, ¿no? No lo sé, o a lo mejor me estoy viendo como también muy Pues, anacrónico, ¿no? Y un curador de pues arte no, digital. en realidad, en realidad yo creo que ese es, o sea, de entrada, o sea, como una de las diferencias entre la exposición de arte, que efectivamente se enfoca en, o sea, y no que todo tenga que ser, porque hay otras muestras que lo presentan de otra manera, pero se enfoca en el objeto que se está presentando. O sea, la obra per se es lo que tú estás viendo, o sea, ya sea por el medio en el que tú quieras, o sea, porque la pieza puede ser desde escultura hasta video, es lo que ves, es lo que se produjo, ¿no? Y en arquitectura, justo por esa naturaleza de que la obra original no puede vivir en el espacio expositivo, o sea, pensando en el edificio, justamente se prioriza el proyecto y el proyecto, pues, o sea, se incluye su proceso, ¿no? Entonces, pues, hay esta lucha como eterna entre si lo que estás presentando, o sea, la arquitectura como en la exposición es la arquitectura como Exacto. verdadera o la original, ¿no? Eh, pues ahí ya comenzamos a entrar en como en otros territorios quizá un poco más escabrosos y regresando a la pregunta que hacías, ¿no? A la famosa pregunta de pues, qué es arquitectura, ¿no? Y si eso que estamos presentando, o sea, si el proyecto es una extensión de la obra o es solo una representación de la misma, o sea, como, y es que la arquitectura es bien compleja porque tiene muchísimas aristas y definir si esas aristas son tan la versión, el original o la arquitectura como todas las demás, pues se vuelve difícil de definir, ¿no? Pero justo por eso las exposiciones en arquitectura, desde mi punto de vista, pues son súper interesantes, porque tienen que lidiar con esas preguntas siempre. O sea, como no hay manera de escaparse de eso. O sea, incluso siendo, ¿cómo se llama? Muy clásicos y decir, solo vamos a presentar fotos y maquetas. O sea, hasta en cómo se hace la maqueta y qué es lo que estás decidiendo representar en la maqueta, hay preguntas sobre qué es lo más importante en ese proyecto y qué es lo que se tiene que ver en esa maqueta o en esa foto o en ese plano, ¿no? Para que se entienda bien. Entonces, pues nada, pues es un reto, pero es uno bien interesante. Bueno, para mí. Pues es un reto curatorial al final del día, ¿no? Ahí es en donde está la carnita de lo que significa hacer curaduría en ese sentido, ¿no? O sea, como tomar estas decisiones de qué muestras o de cómo lo muestras, ¿no? Y de cómo puedes permitir que el proyecto hable, ¿no? A través de estos diferentes medios, ¿no? Ustedes hablan de que de medios con los que se reproduce y preserva la arquitectura, ¿no? Que pues es todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, igual fotos que dibujos, pero también procesos de investigación, de diseño. Y al final del día, pues creo que también ahí está ese trabajo como de que el proyecto curatorial se convierta como en una herramienta también de comunicación, ¿no? Supongo yo. Ujú, Sí, exacto. creo Ay, creo Y que todas estas ideas, ¿de dónde las Ah, sacaron? ya. No, no. ¿De dónde salieron todas Sí, estas? ¿de De dónde todas estas sacaron? ideas, pues supongo que ya se han venido cosiendo desde hace un rato, pero eh, supongo me voy a regresar un paso más, pero desde que salí, o sea, desde que me titulé de la licenciatura, comenzaban a haber estas dudas de si solamente te mando ahora
pues, un poco como, como la educación que recibimos cuando estábamos estudiando, ¿no? O sea, si te tenías que titular con un proyecto arquitectónico, que tenías que proyectar, dibujar, representar y presentar, y pues que la duda era como, y si no solo quiero hacer un proyecto de ese tipo, pues entonces, ¿cuál es la alternativa, no? O sea, al final, totalmente, o sea, esto fue totalmente intuitivo y posiblemente, vaya, no, ya hemos platicado de esa exhibición que fue la primerita que hicimos, que fue consecuencia de de mi proyecto de titulación, que la intuición fue hacerla una exposición, o sea, porque trataba con temas de urbanismo, futurear, o sea, como otras cosas, pero, o sea, lo que era importante era que yo tenía o sea, como sentido de que tenía que incluir las opiniones de varios, ¿no? Entonces, una exposición permitía eso, permitía meter otras voces, permitía presentarlo de diferentes maneras, y eso fue así como pues, medio la intuición en aquel momento, ¿no? Y que solo se fue solidificando y consolidando cuando decidí ir a hacer una maestría a un programa que se llama Prácticas Críticas Conceptuales y Curatoriales en Arquitectura en la Universidad de Columbia, y que es un programa que justo como dice el nombre, que bueno, dice mucho y a la vez poco, supongo. Sí, es misterioso el nombre, pero, pero justo habla de eso, o sea, habla de cómo, o sea, qué tipo de prácticas hay en arquitectura, o sea, que sean críticas, que sean conceptuales y que también sean curatoriales, ¿no? Entonces, el programa es eso, o sea, es explorar todas las opciones que existen, además del diseño y la edificación. Entonces, ahí fue donde muchas cosas se hicieron evidentes, otras se aclararon, eh, eh, y, y, y después, En mi cuarto. Después tuve la oportunidad de trabajar en el CCA, en el Canadian, uno de los museos más grandes en arquitectura. Y para cuando habíamos terminado eso, ahorita también, esto es como mi historia, ahora sí como el lado de Tania, pero... este, pero Está bien, yo creo que con eso la gente estará conforme. pero, pero para cuando estábamos pensando en regresar, y que teníamos la curiosidad de comenzar un espacio, un proyecto que permitiera como contestar muchas de las inquietudes que habíamos estado construyendo en esos años fuera, pues todo fue cayendo en qué era ese modelo que nos iba a permitir hablar de todas esas cosas. Y un poco de ahí viene el proyector y tenía todo el sentido hacerlo aquí en México. O sea, no existe otro espacio que que no existan espacios que promuevan arquitectura, pero que promuevan investigación en arquitectura, que es algo diferente. Y ahí es, o sea, y como que toda esa acumulación de cosas en esos años fue como todo cayó en el mismo lugar. Y Proyector es un reflejo de eso, o sea, es un reflejo de los intereses tanto de Juan, que es la parte de investigación, como los míos, que son la parte de curaduría, y que son dos cosas que medio se fusionaron y que pues queremos pensar que es como una puerta a algo que a nosotros nos hubiera encantado que hubiera habido antes, ¿no? Antes, en un proceso anterior de la trayectoria académica. Sí, o sea, sí, supongo que académica. Bueno, al menos al principio, como estudiante de licenciatura, me hubiera encantado saber que existían esas posibilidades. Y como estudiante o como ya de posgrado y después ya habiendo salido, un que nos permitiera presentar nuestro trabajo, porque como jóvenes investigadores nosotros mismos sabemos
vemos que no siempre es fácil, o sea, que no, si no, uno no cae en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el momento correcto. Entonces, muchos de los trabajos que hemos presentado en Proyector son esos, son proyectos increíbles que no habían podido encontrar una manera de salir y que definitivamente tenían que hacerlo. Entonces, pues eso es dar esa oportunidad que a nosotros creemos que es fundamental que exista, ¿no? Uh-huh. Es que es como un dilema, o sea, pues no sé, es interesante, ¿no? O sea, como la necesidad de continuar estudiando para poder expandir la práctica, o sea, como porque la licenciatura solamente te da como una plataforma, pero con ciertas limitaciones, no sé, ¿no? Juan también nos puede platicar mucho sobre su trayectoria en posgrados, ¿verdad? ¿O no? Es mejor que yo. Sí, mejor que nadie. Bueno, no sé si sea muy interesante para la gente, pero yo creo que sí. Nada. Yo creo que sí. Pues no, en realidad, sí, o sea, yo siempre, bueno, este es mi camino particular. Yo siempre he tenido pues un interés genuino por la investigación, o sea, y por las cosas abstractas. Recuerdo que en mi examen de titulación de licenciatura, quien fue mi sinodal, me dijo, todo es fantástico, todo es genial, pero tienes que empezar a pensar en la tierra, ¿no? Y poner los pies en la tierra y poner ladrillo sobre ladrillo. Creo que es exactamente lo que no hice. Y tú así de y nada, pues, sí, o sea, ¿por qué tendría que hacerlo? Y pues nada, o sea, siempre he tirado al monte en la parte como de investigación, o sea, la parte abstracta de la arquitectura, que en eso pues podemos incluir la teoría, la crítica, la representación, la disertación, los lenguajes. Y lo que yo te puedo decir respecto a cómo influyen nuestros caminos o cómo influyeron nuestros caminos en lo que hacemos ahora, es precisamente por esta inquietud de entender por qué estábamos allí. Bueno, eso fue lo que a mí me sucedió. Entonces yo pasé de literal darme un remedial de cómo construir, o sea, mi tesis es básicamente, vaya, literal hasta números generadores, o sea, te podría decir cuánto iba a costar mantenerla y hacer, o sea, es una especulación técnica constructiva hasta irme literal a explorar la historia general del espacio, que así se llama una de mis tesis de maestría, hasta pasar por, digamos, trabajos que se dedicaban exclusivamente a edificar, trabajos de diseño interior, trabajos en el gobierno, desde ir a dictaminar casas hasta escribir en Canadá, en Concordia, para think tanks. O sea, en realidad si ves mi currículum está bastante esquizofrénico y al final pues, te termina diciendo pues quién eres, ¿no? En mi caso pues es alguien que pues, tiene demasiados intereses y Proyector para mí es un paraíso porque realmente cada investigador que entra a Proyector pues de alguna manera tenemos que pasar un proceso con él de revisión, de investigación, de escritura, y no solo aprendes o sigues aprendiendo, sino que además te ayuda como a definir muchas de tus posiciones o encontrar esa claridad que llevas tanto tiempo buscando y que no es que la hayas encontrado todavía, pero al menos ya te puedes dar una idea de por qué la situación o por qué las cosas o por qué se produce o se hacen cosas de esta u otra manera, ¿no? Entonces, respecto a la disciplina y cómo se enseña, cómo se produce y por qué la hacemos así, pues como te decía hace rato, o sea, siendo como esquemáticos, yo te podría decir que la arquitectura esencialmente tiene un linaje artístico y un linaje técnico. Y el cisma de eso viene, o sea, para mí viene en el siglo XIX, que es no porque ahí suceda, sino porque ahí es muy evidente. O sea, cuando la arquitectura en el siglo XIX con el Politécnico francés se acerca a la ingeniería y se vuelve una cosa de resolver un problema técnico, o sea, es decir,
así te lo enseñaban. El arquitecto pasó de ser este artista renacentista a un técnico que tenía que resolver esto, a la Bauhaus. O sea, que era este mismo linaje de gente buscando resolver un problema técnico, pero entonces ahora en un contexto de producción capitalista, de posguerra, en donde había como un discurso. Y el discurso moderno, en realidad, lo que incorporó fue la figura del curador y del crítico. Esto desde el linaje del arte. Y el arte, o sea, la componente del arte siempre ha estado en conflicto con la componente técnica de la arquitectura hasta la fecha, ¿no? En la escuela, a mí me gusta mucho hablar de nuestra escuela, de la UNAM, porque a mí me parece es la mejor escuela de arquitectura, sin duda, y por una razón fundamental, y es la diversidad, bueno, al menos cuando yo estudiaba, la diversidad de posiciones que había respecto a la disciplina. O sea, cada taller era una escuela, y podías ver que en un taller te la enseñaban completamente distinta a otro taller, y no por eso salías mal o peor o mejor, o probablemente habrá quien te diga que sí, pero yo sí conozco gente que ha salido de diferentes talleres y vaya, su formación se completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la arquitectura es algo que sigues aprendiendo durante toda tu vida. No por nada, los grandes maestros, supongo, de la arquitectura, pues empiezan a considerar los maestros después de los 60, 70, que ya como que se asentaron. Quizá probablemente por eso son tan longevos y se mueren a los 90, a los 100 años, ¿no? Como vemos también. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, en esa tensión que hay entre arte y técnica, digamos, se encuentran todos los problemas que la arquitectura no ha alcanzado a resolver. Y por eso es importante la figura del crítico y del curador, que si bien viene del linaje del arte, son estas personas como externas, digamos, que ayudan a explicar el contexto particular en el que está la disciplina, porque además la disciplina a partir del siglo XX empieza a cambiar rápidamente, o sea, desde, como te decía, este linaje técnico del Politécnico, al objeto en la Bauhaus, a los autores, ¿no? A los padres fundadores de la modernidad, a la sobremodernidad o submodernidad, o modernidad, segunda modernidad o tardía, la posmodernidad, el estado contemporáneo, la arquitectura digital y en lo que estamos, ¿no? Entonces, o sea, el arquitecto está generalmente produciendo cosas, pero no todo el tiempo está al tanto de por qué lo está haciendo. Y porque, ya que hablábamos de sistemas, pues la arquitectura siempre se ha producido sistemáticamente. Y el sistema al que responde es específicamente la enseñanza, es decir, cómo la arquitectura se transmite de alguien, de un maestro, en este caso a un aprendiz, o de los libros a los practicantes, o de los catálogos o ahora YouTube, ¿no? O sea, escoge el sistema que gustes. Pero lo que voy es que en este caso la arquitectura sí necesita de estos traductores y necesita de esta gente que no solamente se dedique a producir, sino a entender por qué se está haciendo. Y me parece que esa labor es súper importante porque permite a los practicantes o a la gente que no está pues metida de lleno en esta parte abstracta de la disciplina, a entender por qué y por qué no están haciendo tal o cual cosa, o de alguna manera empezar a ver su producción desde una posición más crítica. Quizá en algún momento termines como Gorman arrepintiéndote de hacer modernidad y termines haciendo cuevas, ¿no? Pero es parte como de este proceso de ir y venir que la misma disciplina te impone. Y creo que esa es la razón, al menos personal, que me lleva a estar haciendo o seguir haciendo investigación en arquitectura y vaya, y hacerlo en proyector es algo fantástico porque es como un laboratorio, es como tener un lugar en donde tú puedes darte rienda suelta con cosas que de otra manera pues no podrías hacer, ¿no? En la vida real, en la práctica, ¿no? ¿Cómo se compara, o sea, cómo se compara el trabajo de investigación que están pudiendo hacer en Proyector con el trabajo de investigación que puedes hacer en la academia? No es una buena pregunta. Yo creo que desde dos puntos. Una es que, o sea, en Proyector yo creo que lo hace
diferente, o sea, de facto de la academia es la audiencia. Y yo creo que, y eso es lo más importante, o sea, bueno, de donde viene y de donde personalmente creo que es lo más importante, o sea, que la producción de investigación en la academia tiende a producirse y a consumirse por las mismas personas. Los formatos también son o sea, una representación de eso. O sea, se promueve, se escribe para presentar un paper en un journal, van a leer otros académicos que están haciendo investigación y que van a producir otro paper que lo van a leer. Se comienza a hacer como este loop como eterno, ¿no? Entonces, la primera, o sea, una de las primeras premisas de Proyector es romper eso. O sea, es independientemente de cómo se haga, es que la investigación tiene que presentarse a cualquier audiencia y ni siquiera tienes que ser arquitecto para poderla entender o para poder empatizar con ella o para poderla sentir asequible. Entonces, y eso nos lleva a una pregunta de lenguaje, ¿no? Y de formato. O sea, y que esa supongo que es la otra gran diferencia, que para nosotros la investigación es una herramienta que va de la mano con cómo se explica, cómo se presenta. Entonces, no solo se trata de hacer la investigación, sino de irla pensando mano a mano con cómo vas a hacer que los demás le entiendan y que, o sea, como que se vuelvan parte de eso, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto de hacer investigación en Proyector y algo que lo separa mucho de luego otros proyectos de hacerlos en un contexto académico. O sea, como puedes permitirte esas licencias de cambiar algo que parece que no tendría nada que ver, pero que en realidad es lo que le permite a tu vecino, a tu amigo que estudió otra cosa, a tu mamá, o sea, como a quien sea, a pararse y decir, oigan, qué interesante, es algo que jamás hubiera pensado que, o son temas que se escuchaban súper complejos y que son bien intimidantes a veces, pero ahora entiendo por qué está pasando esto. Y esa es la gran diferencia para mí de hacer investigación en Proyector, que no se trata solo de hacer investigación para nosotros o para nuestros colegas investigadores, sino se trata de hacer investigación para todo el mundo, ¿no? Sí. No, yo solo agregaría que efectivamente, o sea, la academia es un sistema cerrado y Proyector pretende ser un sistema de formato abierto o abierto. Y lo segundo es una cuestión de lenguaje, porque o sea, la academia es importantísima y es indispensable. Sin embargo, un proyecto, y todos sabemos que un proyecto que valga la pena en academia se lleva 4, 5, 6 años, solo para terminar como de configurarlo, ¿no? Y en realidad es arduo porque requieres de una preparación para entenderlo. O sea, necesitas de un lenguaje, necesitas de entender los códigos, las citaciones. O sea, hay un cierto ritual para poder acceder a esa información. O sea, lo que tratamos de hacer en Proyector es, no quiero decir diluirlo, porque no se trata de diluir los proyectos, de hacerlos más como una nota rápida, o sea, digamos, en lugar de escribir una novela voy a hacerme un tweet. No, sino se trata de cómo haces que ese proyecto se vuelva precursor de otra cosa. Y esa es la razón por la cual nosotros elegimos proyectos ya terminados, pero proyectos de gente joven que no ha tenido la oportunidad de presentar ese proyecto en ciernes. O bien, proyectos que, como tú bien sabes, y esto sucede mucho, sobre todo con los estudiantes o los arquitectos que decidimos irnos fuera, ¿no? Te vas a estudiar una maestría o algo así, desarrollas tu proyecto, pero los 2, 3 años que te dan para terminarlo, pues te dejan casi allí, o sea, a punto de terminar o a descubrir esa gran cosa que tú le dedicaste 2, 3 años en hacer y después pues ya te regresaste a tu país o yo qué sé y ahí lo dejaste en el gabinete, ¿no? Pero sin embargo tú le metiste bastante esfuerzo y bastante enjundia en producirlo y probablemente lo único que necesita es esos 6 meses extra para terminarlo y entonces se vuelven proyectos de investigación que en realidad
se llevaron 3 años de proceso o más, ¿no? Y entonces se vuelven proyectos de investigación muy sólidos. Y es ahí donde creo que entra el papel del curador o del investigador para que acompañe esos proyectos a buen puerto, ¿no? Porque pues también muchas veces estos investigadores que son arquitectos de formación o de alguna manera se relacionan a la disciplina, pues tampoco es que tengamos una formación de investigación. Es decir, en la arquitectura tú vas aprendiendo sobre la marcha a investigar y bueno, nosotros lo que proveemos, o lo poco que proveemos, es nuestra experiencia, o sea, lo que hemos logrado, digamos, ir aprendiendo a lo largo del tiempo para que esos proyectos terminen siendo proyectos no demasiado, no proyectos grandes ni espectaculares, sino proyectos sólidos, o sea, bien hechos, bien armados, que ese investigador pueda, o ese investigador pueda con ellos fincar una práctica ulterior, ¿no? Como ha pasado con algunos, o simplemente decir, bueno, ya terminé esa parte de mi experiencia académica, o terminen siendo precursores de otros, ¿no? Porque ha pasado también que ven la exhibición y resulta que te enteras que hay 20 más que están más o menos en esa onda, y entonces empieza a ser como una suerte de colectivo y empiezan a suceder cosas. Entonces, pues realmente el proyecto es eso, es un precursor de investigación, más que alguien que está buscando hacer investigaciones completas que se publican y pues, a lo que sigue, ¿no? Creo que esa función la cumple más bien la academia institucionalizada. Uh-huh. Se me hace muy curioso porque ahorita me quedé pensando, pues, es que debería de ser, yo creo que la investigación debería de ser como una de las herramientas básicas de los arquitectos, ¿no? O sea, se me hace muy interesante que dices que, claro, o sea, los arquitectos no somos investigadores como tal, como de formación, sino que este tipo de prácticas las vamos aprendiendo como en el camino, ¿no? Las vamos aprendiendo conforme las vamos desarrollando. Y sin embargo pienso, bueno, pues es que la investigación es fundamental para la arquitectura, ¿no? O sea, no solamente para la curaduría de arquitectura o para las prácticas expandidas, o sea, no para hacer un edificio, pues, ¿no? Entonces, no sé, o sea, se me hace muy curioso y lo pienso ahora, o sea, yo como docente, yo que doy clases en la UNAM, se me hace muy curioso eso, o sea, como hasta qué punto la academia no es capaz de habilitar a los arquitectos en estrategias de investigación, o sea, que te sirvan para igual desarrollar un proyecto arquitectónico que para poder explorar pues otros horizontes, ¿no? De la práctica, no sé. Me hace como bien chistoso eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues sí, porque muchas veces queda como en un segundo plano, o sea, al menos en mi experiencia como alumna de arquitectura aquí en México, o sea, es eso, o sea, todo gira en torno al proyecto, o sea, vaya, hasta cómo se estructuran los planes de estudios, o sea, cómo es proyectos o taller o como se llame en cada escuela, y adjunto a eso existe metodologías o teoría o investigación, o sea, como todas esas cosas como que complementan ahí parcialmente al mero mole que es el proyecto, ¿no? Sin darse cuenta que en realidad uno es tan importante como el otro, ¿no? O sea, que se van alimentando uno del otro, o sea, como... Y creo que eso es algo que hay que plantear no solo como un satélite, sino, o sea, la investigación como un satélite en el proceso de diseño, sino que es el proceso de diseño. Exacto. O sea, quiero pensar, debería de ser, ¿no? Sí, la investigación es inherente a la práctica arquitectónica y eso es algo que debemos entender de ya. Es decir, ya sea institucionalizada o no, todos los arquitectos de todas las épocas han tenido que hacer investigación para edificar, para especular, para escribir, para lo que tú quieras. Y eso es algo que abona, digamos, o alimenta
el mito del autor, ¿no? O del genio inspirado que abre las puertas a los demás para que... Pues sí, efectivamente, la arquitectura es como el boxeo, es decir, es una disciplina individual, ¿no? Al menos desde la posición del creador o del autor moderno. Sin embargo, si la juzgamos objetivamente, la arquitectura siempre ha sido colectiva y siempre necesitas de otros para que también jale. Y estas contradicciones son las que seguimos viendo en la práctica y son las que nos impiden, digamos, como entender por qué por qué esto que en mi época se llamaba taller de metodologías de investigación, ahora no sé si exista, eran estos como tenues intentos de incorporar, digamos, el contexto o estas como ideas supernoventeras o ochenteras de lo que era construir la arquitectura. Y ahora, sin embargo, estamos regresando a los objetos individuales, ¿no? En donde están despojados de contextualidad, pero hay también teóricos que hablan sobre el territorio, ya se van a cosas como terraformar y al final estamos hablando pues nada, de movimientos o de pensamiento que tienen su origen, primero pues la transdisciplina contemporánea, pero también un interés genuino del arquitecto por empezar a explorar otras áreas. Y esa curiosidad pues no es otra cosa que el combustible del investigador. O sea, los investigadores naturalmente son curiosos, tienes que tener esta vocación de aprender, de ver, de buscar, de leer, de aprender de otras disciplinas, ver dónde se cruza, porque es ahí en donde surge la innovación. Pues como ejemplo de esto podemos ver lo que sucedió, vaya, hablemos del siglo XX, de estos como apéndices que empezaron a surgir en las oficinas a partir de los 80s, ¿no? Como AMO, o como que son componentes de la oficina que se dedican exclusivamente a investigar, ¿no? Pero son iniciativas de gente que pues surgió de un cambio de paradigma en la educación, que es la Architectural Association, ¿no? O sea, cuando ellos empezaron a hablar de especulación y de investigación y cambiar la forma en que se estaban enseñando o se estaba enseñando la arquitectura hasta los 50, 60. Estos cambios de paradigma los vamos viendo pues en las escuelas, ¿no? O sea, en cada década van apareciendo más o menos escuelas que van formando a estos nuevos como núcleos o grupos de arquitectos que están empezando a ver la arquitectura hacia otros derroteros, y eso a nosotros, bueno, a mí en lo particular, me parece fascinante y me parece increíble que ahora tengas opciones de, por ejemplo, estudiar curaduría en arquitectura en Columbia, o puedas explorar el arte en Harvard, o te puedas ir a hablar de cosas científicas a la Strelka, o puedas estar hablando de representación en la AA o en Bartlett. Es decir, las mismas escuelas están entendiendo estas pulsiones de la disciplina, ¿no? Y ahora pues veamos qué sucede con este cambio de paradigma que nos está planteando el aprendizaje a distancia, ¿no? Que el mismo confinamiento nos está... Entonces, bueno, todo esto para explicar un poco la importancia que tiene la investigación en la edificación, en el diseño o en la arquitectura como en todo, ¿no? Sí, mencionaste dos ideas que me parecen importantes. Uno es la transdisciplina, ¿no? Que es como esta idea de que la arquitectura no puede ni tiene por qué pretender abordar sus problemas por sí misma, ¿no? Y que el diálogo con otras disciplinas y con otras metodologías no es otra cosa más que fructífero, ¿no? Pero al mismo tiempo también esta posibilidad como de especialización, ¿no? O sea, de que no todos los arquitectos tienen que tener que hacer lo mismo, y que entonces tú puedas también encontrar caminos de especialización que te permitan profundizar en metodologías específicas, ¿no? de trabajo y de investigación. Entonces yo creo que como que las dos van de la mano, ¿no? Y es a lo mejor la manera en la que estas prácticas expandidas de las que hablamos, pues se han ido moldeando, ¿no? A lo mejor. A ver, tenemos otra pregunta de Facebook aquí.
déjenme leerla, dice, ¿existe algo como una guía curatorial de la que se pueda partir para saber qué proyectos pueden tener mayor valor de otros? No, supongo que sería muy útil, no sé, la verdad, pero no creo que exista una guía. Y tampoco, o sea, quizás sí tenemos como algún tipo de metodología de cómo abordamos los proyectos. Y eso es como más, y es más personal que como se deban hacer las cosas. O sea, esto es algo que nosotros hemos ido más o menos construyendo con cada proyecto que llega a la galería, pero en realidad se trata de como conocer muy bien los proyectos, o sea, como los tratamos como si fueran los propios y, y, y es ir construyendo ese discurso que se va a terminar presentando de alguna manera. Y la construcción de ese discurso, o sea, esa historia que tú vas a contar, o sea, a nosotros nos gusta pensar en cada exposición como un gran cuento que vas a ir contando y cada uno de los objetos que tú pongas en la muestra te va a ir llevando como de la manita para ir entendiendo cada capítulo de ese cuento y para llegar al final y como que entender un poco como de dónde venía y hacia dónde iba, ¿no? Procuramos nunca dejar, o sea, no hacer asunciones totales, o sea, no se trata de emitir nosotros un juicio sobre algo o una opinión como absoluta sobre algo, sino de dejarlo abierto y de dejarle a nuestro visitante que ellos también saquen sus propias conclusiones con respecto al tema. Esas Aunque son como algunas de las cosas que siempre como rigen. aunque también yo siento que el trabajo curatorial y evidentemente el trabajo crítico sí tiene un componente de juicio, a lo mejor. No sé, como que estaría interesante explorar un poco esta idea de dónde se dibuja la línea entre presentar un trabajo de manera crítica o desde una perspectiva crítica y el hecho de que esa presentación lo enaltezca o lo juzgue de alguna manera, ¿no? O sea, también creo que inevitablemente también hay ese componente, ¿no? O sea, yo creo que la postura crítica en la exposición mucho tiene que ver en la misma selección del tema. O sea, el hecho de que uno decida poner algunas cosas por sobre otras ya dice mucho. O sea, y sí lleva una postura de por medio, pero no, o sea, y esto también, o sea, no, es una postura personal, pero, o sea, por encima de eso, o sea, no considero que sea como, en mi caso, mi rol como curadora, decir, o sea, decirle a la gente que está bien o que está mal o cómo deberían de pensar al O que respecto de tiene algo, valor, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, ajá, exacto. Entonces, evidentemente, nosotros consideramos que hay cosas que tienen valor o un valor por la mera decisión de haberlos presentado, ¿no? De haberlos escogido. Pero, y que consideramos que es importante que la gente se entere que algo está sucediendo, ¿no? Pero creo que hasta ahí llega, al menos de nuestra parte, como o sea, como la parte crítica de la exposición, que en realidad es muy fuerte, pero nunca emite un juicio directo sobre una situación o sobre un objeto, simplemente la presenta y el hecho de presentarla ya es un gesto suficiente de decir, esto es algo que debemos estarle poniendo atención, ¿no? Creo que, o sea, creo que ahí es donde, o sea, como donde nosotros ponemos un poco la línea. En cuanto a qué proyecto, o sea, también la otra es, pensamos que no hay proyectos buenos y malos o con más o menos potencial, sino en realidad hay potencial en todas las cosas, o sea, y se trata quizá de cuánto y cómo irlo trabajando, pero cualquier cosa, y eso sí lo creo así como muy fielmente, que,
que no existe una fórmula para decir esto vale más la pena que otra cosa o es más importante que otra cosa. Quizás es cuestión de tiempo o del momento o la manera de cómo presentarlo, pero pues no, cualquier cosa puede ser en realidad. ¿Qué viene para Proyector en estos próximos meses? ¿En qué están trabajando? ¿Cómo proyectan el trabajo que están haciendo en el futuro cercano? Bueno, el futuro muy cercano es muy incierto también, cortesía de nuestra situación sanitaria, pero si bien no tenemos todavía una fecha exacta de cuándo vamos a inaugurar la exposición que teníamos pensada para inaugurar en marzo, que es la que dejamos ahorita un poco congelada, esperamos que sea pronto, que podamos volver a abrir las puertas de nuestro espacio. Pero ahorita lo que sí estamos aprovechando para trabajar en estos días es en nuestras publicaciones. Así que para la segunda mitad de este 2020 pueden esperar varias de nuestras publicaciones. Nos estamos poniendo al tanto con las publicaciones de 3 de nuestras exposiciones. Hay colaboraciones muy interesantes. Estamos trabajando en la publicación de Industriales, de la especulación revolucionaria, que fue nuestro ciclo 2, Litoral, la invención del paraíso, que fue nuestro ciclo 3, y de Almacén, inventario digital de arquitectura popular, que fue nuestro ciclo 4. Y cada una es muy diferente, viene con muy buenas sorpresas, participaciones muy padres, puntos de vista bien interesantes. Espíritu colaborativo. Espíritu colaborativo. Así que estamos muy emocionados de que el 2020, si bien nos puso un freno de mano ahí un poco fuerte con las exposiciones, nos ha permitido hacerlo como el año editorial en Proyector. Así que esperen próximamente los anuncios de nuestra parte de publicaciones. Sí, bueno, eso en el corto plazo. Bueno, no, vamos a anunciar también, esperamos que para septiembre, en el contexto de Nextrópoli, vamos a inaugurar la exhibición que teníamos programada para marzo, como decía Tania, es del investigador Joachim Hackel, es un investigador austriaco que vive en Nueva York, muy joven, muy talentoso, trae una investigación increíble sobre los juegos, esta asociación que se llamaba New Games, que tenía base en los 70s en San Francisco, y bueno, lo que se plantea en la exhibición es como estos conceptos de juegos comunitarios terminaron siendo sistemas de control, ¿no? O sea, lo que vemos ahora en WeWork o Facebook, pero la parte como análoga, o sea, como la historia misma de cómo el juego, que para nosotros es algo que no es necesariamente peligroso, inclusive invita a que la gente participe libremente, termina siendo justo una institución, esta cosa como siniestra, ¿no? que se construye. Esto es una investigación muy bonita y la exhibición pues ya está lista, nada más es irla a montar ahora que nos dejen. Y pues bueno, el Abierto Mexicano de Diseño en octubre, que como decía Tania, tenemos la oportunidad de trabajar otra vez con ellos, es un gran evento y pues lo que estamos tratando de aportar de nuestra parte es que se vuelva una plataforma, una suerte como de plataforma para otras prácticas que no es que sean invisibles o no, digamos, más bien no lo son, sino que tienen poca difusión, ¿no? Hay cosas interesantísimas que están sucediendo en todo el país y la plataforma de este año o el espíritu del pabellón de arquitectura de este año es darles luz o difusión a estas prácticas alternativas que están sucediendo. Y pues nada, eso es el 2020, ¿no? Eso es el 2020 y ya retomaremos en el 2021 si todo vuelve a la normalidad, la nueva normalidad. Ya vamos a retomar nuestro programa de exposiciones, que tenemos ahí varias que venían para este año y que se pospusieron para el siguiente.
que van a traer proyectos muy bonitos que vienen de varios lugares. Así que nada, estén al pendiente en nuestras redes sociales, que vamos a andar anunciando qué es lo que vamos a ir sacando conforme se acerque el fin de año y el principio del siguiente. Súper, suena súper bien. Bueno, pues vamos a cerrar con un pequeño cuestionario sorpresa, que va a ser como la manera en que se van a cerrar todas las sesiones de seminario. No, no son preguntas personales. No puede hacer un seminario, sino un pop quiz. Tienes 10 Exacto. segundos para contestar. Tienes 10 segundos para contestar. Entonces, no, al contrario, son como preguntas que pican, ¿no? Un poquito, ¿no? Como temas de los que hemos estado hablando. Entonces, la primera pregunta es, si no hubieran estudiado arquitectura, ¿qué les habría gustado estudiar? Bueno, a ver, tú. Yo hubiera sido definitivamente, o sea, político o psiquiatra. Pero... Psicólogo podría ser. Ajá, exacto. Sí, muy bien. Sí. Si pudieran impartir una optativa en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ¿sobre qué sería? Una optativa, prácticas contemporáneas en arquitectura. Ok. Sí, y yo, híjole, no sé, algo como Remix Studies o, no sé, como el lado B de la historia, una cosa así como medio, el lado oscuro alternativa. Okay. Sí, los que perdieron, ¿no? Los que perdieron. De quienes nadie habla. Exacto. Algo así. Ok. Retomando algo que mencionaste hace un ratito, Juan, ¿la casa cueva de O'Gorman o las casas de San Ángel de O'Gorman? La casa cueva. Bueno, yo siempre elegiría la casa cueva. Híjole, sí, yo creo que sí. Es una locura, sí, la casa cueva. Muy bien. Si pudieran tomar un café con alguien que ya no vive, ¿a quién sería? Que ya no vive, madre santa. Híjole, si lo hubiera podido preparar mejor. Por eso es así de lo que traen en la cabeza. A mí me hubiera encantado platicar quizá con Walter Benjamin. Ok. Pensé que ibas a decir Borges. Bueno, o sea, sí, porque van a elegirlo, o sea, quizás no elegí Borges porque me sentía demasiado intimidado o algo así. Más bien, no. Y de Walter Benjamin, no. Ay, sí, con él así. Sí, no, me siento, al menos he leído, o sea, entiendo más o menos de lo que yo. No, así yo creo que Borges o Benjamin. ¿Tú? Híjole, yo no sé, oye, mejor sé con quién hablarías tú que yo. Vamos. Madre mía, no. ¿Te la quieres saltar? Híjole. Es tiempo Facebook. Sí, a ver, no, tiempo Facebook, ya la siguiente, next. La última pregunta, recomiéndanos un buen libro. Puede ser de Borges o de Walter Benjamin. O alguno de los que tengan. Bueno, de bote pronto, sí, pues la historia universal de la infamia. Creo que es un libro que tienen que leer sí o sí. Arquitectura, así, porque lo tengo aquí al ladito. Se llama Exhibiting Architecture. Si les interesa historias sobre exposiciones en arquitectura, échenle un ojo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Tania y Juan, por esta plática, estuvo súper interesante. Voy a aprovechar para invitarlos a nuestra segunda sesión de seminario, que va a ser el miércoles 5 de agosto, con Departamento del Distrito. Estén pendientes en nuestras redes y también estén pendientes de las redes de Proyector para todo lo que tienen en puerta. Pues muchas gracias de nuevo y pues estamos en contacto.
No, pues pues muchas gracias a ti por invitarnos. gracias. Un Sí. saludo a todos los que nos acompañaron y gracias por la invitación. Sí, gracias. Y pues nada, estén al pendiente también de las siguientes, que ya vimos quiénes vienen y se va a poner Un bueno. gran line-up. Bueno. Chao. Bye.